Hola mundo, ¿cómo están? Probablemente ustedes en un video anterior a este hayan visto el método constructivo, la forma en la que se construye una viga de equilibrio. Creo que es pertinente que expliquemos un poquito de la teoría que respalda a todo ese proceso constructivo. Ahora, acá no voy a entrar a fórmulas, las fórmulas las voy a redirigir directamente a mi página web en los lugares donde sea pertinente. Acá vamos a hablar netamente del concepto, ¿sí? De la parte conceptual de por qué se construye esta viga de equilibrio y cuáles son los pormenores que hay que tomar en cuenta. Generalmente cuando nosotros construimos un edificio o una casa, nosotros tenemos un límite de propiedad al que muchas veces nos tenemos que pegar. Ya sea un vecino, ya sea la calle, nosotros lo tenemos acá el límite de propiedad. Ahora, muchas veces la columna igual por cuestiones de arquitectura necesita pegarse prácticamente completamente a ese límite de propiedad. Siempre que ustedes puedan, intenten con el arquitecto ver la alternativa de construir la columna alejada del límite de propiedad. Eso ayuda bastante a varias cosas. Bueno, un par de cosas principalmente. Uno, la zapata ya no se vuelve excéntrica, o sea, ya no es excéntrica, sino es concéntrica. O por lo menos parcialmente, o sea, puede que la zapatita sea un poco más grande a este lado, pero ya no estamos tan pegados al límite y eso ayuda mucho a los esfuerzos del suelo, por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros nos metemos con la columna, nos alejamos del límite de propiedad, aquí generamos un pequeño voladito. Eso depende de cuánto podamos alejarnos nosotros del límite de propiedad. Pero este pequeño volado ayuda bastante a los esfuerzos, bueno, a las solicitaciones que se generan acá en la viga y en la misma columna. Cuando nosotros tenemos una columna medianera o una columna que está, digamos, al borde del edificio, generalmente nosotros tenemos solicitaciones de momento flector acá, producto de las solicitaciones y la carga de la viga, que hacen que incluso las columnas de los perímetros sean más gruesas que las columnas del centro, a pesar de que las columnas del centro absorben más carga axial que las columnas perimetrales, pero este fenómeno donde nosotros tenemos solicitaciones de momento flector producto de esta viga en la columna perimetral hace que muchas veces la columna perimetral sea más gruesa, ¿sí? Por la flexión. Entonces, siempre que ustedes puedan, métanse un poquito con la columna hacia adentro y eso va a ayudar a toda la estructura. En muy pocas situaciones se puede, en muy pocas, pero si se puede hay que hacerlo. Ahora, si no se pudiera, y es la situación de la mayoría de los casos, nosotros tenemos esta situación, ¿no? De una columna donde obviamente con la zapata no podemos invadir al vecino o no podemos entrarnos a la calle. Entonces la zapata la tenemos que construir de esta forma. Muy intuitivamente nosotros ya sabemos que esto se parece casi a un pie y cuando nosotros nos paramos la mayoría de la carga se apoya sobre nuestros talones y muy poco sobre la punta de nuestros pies. Entonces eso representa el esfuerzo que yo tengo acá. En una zapata que es concéntrica con la columna, nosotros tenemos obviamente los esfuerzos bastante bien distribuidos. Estos esfuerzos acá abajo vale recalcar que son muy idealistas, ¿no? Generalmente, dependiendo de la rigidez de la zapata, nosotros vamos a tener esfuerzos que vayan a ser, por ejemplo, de esta manera, esfuerzos algo así en el caso de suelos granulares y esfuerzos más o menos así en el caso de suelos cohesivos. Pero no estamos cometiendo un gran error al asumir que nuestros esfuerzos son completamente uniformes en una zapata concéntrica. Lo que sí estaría mal es asumir que nuestros esfuerzos son completamente uniformes en una zapata excéntrica, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora, estos esfuerzos triangulares que parecen bastante sencillos de calcular en realidad no son tan sencillos como lo vamos a ver a continuación. Estos esfuercitos de acá del suelo que tienen una resultante que yo le he dibujado acá con una flechita, en realidad son bastante complejos de, bueno, no digamos bastante complejos de calcular, pero tienen su complejidad y está en función a varios factores. Por ejemplo, tenemos la rigidez de la columna, tenemos la rigidez de la zapata, tenemos los momentos flectores que estén llegando desde la estructura, desde arriba, bueno, la carga axial que la vamos a considerar de todas formas, ya sea en un método simplificado o en un método complejo, y en general, la interacción suelo-estructura es bastante impredecible. Acá nosotros podríamos modelar la estructurita como si tuviera resortes, o sea, el sistema, ¿no? Muchas veces se utiliza este, que es el modelo de Winkler, donde nosotros apoyamos toda nuestra zapatita en resortes que tienen un coeficiente que se lo llama coeficiente de balasto, digamos, que es el coeficiente de los resortes. Ahora, todo este sistema, en base a la rigidez de la columna, de la zapata, de las constantes
o la rigidez, digamos, de los resortes, todas estas rigideces entran en juego para conformar este pequeño diagramita, que vale decir que no necesariamente va a ser recto, puede ser curvo en función a las rigideces, ¿no? Y todo este sistema va a generar ciertos esfuerzos. Es más, si nosotros tuviéramos una rigidez muy grande, vámonos una vez más al dibujito acá atrás, si nosotros tuviéramos una rigidez muy grande en columnas y en zapatas, si nosotros tuviéramos una columna muy gruesa y una zapata también muy gruesa, probablemente estos esfuerzos no serían triangulares, sino serían muy parecidos casi a una resultante de esfuerzos rectangulares o a un trapecio que casi no vaya a notar su pendiente. ¿Sí? Eso en el caso de que nosotros tuviéramos acá una estructura muy rígida. Y en el caso opuesto, en el que nosotros tuviéramos una columna muy delgadita, que es el caso de muchas casas, donde la columna que llega acá generalmente es de 25 por 25, 20 por 30. Entonces nosotros tenemos muy poca rigidez de la columna y esta zapata es muy propensa a deflectarse, ¿no? A flectarse. Entonces ahí nosotros tendríamos un diagrama triangular que incluso acá tendería a aparecer tracción. Obviamente el suelo no puede traccionarse. Entonces esta tracción no puede considerarse y obviamente toda esta parte de la zapata no tiene ningún sentido de ser. Como les digo, el análisis abordado de esta forma es bastante complejo y generalmente no se lo analiza de esa forma. Ahora con el modelado en computadoras y demás es un poquito más fácil, pero aún así el comportamiento de este tipo de zapatas suele ser un poquito impredecible. Se hacen ciertas simplificaciones al momento de abordar este análisis. ¿Y cuáles son esas simplificaciones? Nos vamos a ir a estas grafiquitas. Vamos a imaginar que las zapatas son cubitos de madera como los cubitos que les compramos a los niños para que jueguen. Bueno, antes se hacía eso, ahora se les compra una tablet y ya. Pero antes se solía jugar con este tipo de cosas, ¿no? Con Rusty, con Legos y demás. Y bueno, imaginemos que estas son maderitas, ¿no? Son maderitas, cubitos. Y acá nosotros tenemos una zapata excéntrica que está apoyada en una especie de esponja que va a ser nuestro suelo. Y luego nosotros colocamos nuestras columnas. Al momento de aplicar la carga vertical, si los elementos no están pegados, entonces se va a generar más o menos este fenómeno con un asentamiento diferencial de la zapata, ¿no? De la zapata con la carga excéntrica. Obviamente esto ya lo predecíamos desde mucho antes. Ahora, cuando nosotros tenemos esta situación de asentamientos o esta situación de carga, generalmente se presentan, como les digo, esfuerzos triangulares, ¿no? En este modelo simplificado podemos estar seguros de que si la zapata es lo suficientemente grande, se van a presentar esfuerzos triangulares. El asunto es que generalmente cuando nosotros diseñamos una zapata, nos aproximamos lo más que podamos acá al sigma admisible del suelo. El esfuerzo admisible va a estar dado por las teorías de falla bueno, hay varias, tenemos la de Terzaghi, que es una de las más conocidas, está la de Meyerhof, está la de Brichansen, por ejemplo. Bueno, hay varias teorías de falla, todas muy parecidas, pero el esfuerzo admisible está en función a esas teorías de falla. Y generalmente cuando nosotros diseñamos una zapata, nos aproximamos con el esfuerzo real que va a llegar al suelo, producto de la carga de la columna hacia el suelo. Procuramos que este esfuerzo real se aproxime mucho, se acerque mucho al esfuerzo admisible. En todos los elementos estructurales hacemos eso y en el suelo hacemos exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos una zapata medianera, generalmente se generan esfuerzos triangulares que hacen que esta punta por lo general sea bien difícil de diseñar, porque los esfuerzos en este sector son mucho más grandes que los esfuerzos promedio de toda nuestra zapata, si es que esta zapata fuera concéntrica. Y es por eso que nosotros, bueno, cuando diseñamos, digamos, en un programa estructural este tipo de zapatas, las zapatas medianeras nos salen enormes, ¿no? Y aquí vamos a entender qué es lo que sucede. Bueno, para evitar que suceda esto, nosotros tenemos que, obviamente, expandir la zapata. Cuando nosotros queremos reducir los esfuerzos en cualquier elemento, lo que tenemos que hacer es incrementar la sección transversal o el área de contacto, digamos, de nuestros elementos, de nuestra estructura. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es agrandar la zapata. Si nosotros queremos agrandar la zapata, necesitamos recordar un poquito qué sucedía con resistencia a materiales. Cuando nosotros tenemos una sección transversal de este tipo
y nosotros aplicamos una carga en cualquier parte de la superficie de este bloque que va a representar nuestra zapatita, nosotros tenemos que entender que si nos salimos del núcleo central, ustedes ya vayan recordando este concepto, el núcleo central es el núcleo donde nosotros vamos a tener puros esfuerzos de compresión. O sea, si yo coloco una carga dentro de este núcleo central, dentro de este núcleo rojo, el esfuerzo entre la zapata y el suelo va a ser completamente de compresión en cualquier punto de este núcleo central. Les dejo como tarea cómo se lo grafica. Ahora, si nuestra carga está fuera de este núcleo central, se van a presentar efectos de tracción en la cara extrema o en el lado extremo opuesto al lugar donde estamos colocando la carga. Si nosotros ponemos la carga aquí, obviamente vamos a tener tracción en este sector. El suelo no nos resiste tracción, pero ya vamos a entrar a eso, ¿no? Si nosotros ponemos la carga en el sector de la columna, entonces nosotros vamos a tener tracción en todo este sector de la zapata, tracción de abajo hacia arriba, como si la zapata quisiera levantar el suelo en este sector, ¿no? Ahora, generalmente esta carga no se puede mover porque está dada por las dimensiones de la columna, ¿no? No se mueve. Lo único que podemos nosotros hacer es cambiar las dimensiones de nuestra zapata. En una situación de resistencia de materiales normal donde la zapata esté pegada con adhesivo al suelo, nosotros tendríamos tracción en este sector producto de la carga de la columna en caso de que esté fuera del núcleo central. Ahora, sabemos nosotros muy bien que el suelo no nos resiste tracción, por tanto, esta tracción de acá tiene que ser redistribuida en una superficie mucho más pequeña dentro del sector que nos recibe la compresión en la zapata, ¿no? Y ese es el efecto que se tiene en el suelo. No podemos tener tracción y por tanto nuestra compresión tiene que estar concentrada en un sector que vaya a ser, si nosotros tenemos una distancia de acá, todo el sector de compresión de nuestra zapata va a ser delimitado por 2 veces D, ¿sí? Entonces, solamente esta pequeña franjita de D más 2 veces D, o 3 veces D si quieren, es todo lo que nosotros nos podemos extender hacia la derecha con la zapata. Si intentamos extendernos más allá, la zapata se va a levantar y no va a colaborar, digamos, con el contacto suelo-estructura. Y es justamente lo que estoy dibujando aquí. Cuando nosotros tenemos entonces una situación simplificada de análisis, no importa cuánto nos extendamos con la zapata hacia este lado, la zapata no va a resistir más esfuerzo o no va a transmitir mejor el esfuerzo hacia el suelo. Entonces la única alternativa es extendernos en la dirección perpendicular a nuestra lámina, a nuestra presentación, y la zapata se vería más o menos así. Y estoy seguro de que ustedes en toda su vida nunca han visto una zapata tan ancha y tan cortita en la dirección paralela a la hoja, ¿no? Y esto es porque obviamente esta situación es muy impráctica, es muy poco práctica. Entonces, a lo que se recurre es justamente a la solución de la viga de equilibrio. Y la viga de equilibrio, si volvemos a los bloquecitos de madera, más o menos se conceptualiza de esta forma. Nosotros tenemos la zapata acá abajo, colocamos la viga de equilibrio, que es una viguita, un palito muy largo, digamos, en sección comparado con sus otras 2 dimensiones, y aquí nosotros tenemos nuevamente nuestras columnitas. Si nosotros volvemos a aplicar la carga acá, obviamente este extremo alejado de la columna ya no va a poder levantarse con tanta facilidad porque se está apoyando en la viga de equilibrio, ¿no? Y si nosotros nos paramos aquí, ¿no? Nos paramos acá, nosotros no vamos a tener ese efecto de levantamiento de la zapata, y eso es justamente de lo que se trata. Ahora, nosotros tenemos que construir esta viga de equilibrio no encima de las zapatas, sino se lo hace monolíticamente, obviamente, para que ambos elementos trabajen juntos. Y esta es más o menos la forma en la que se construye una viga de equilibrio, que es exactamente como se la vio construida en el video del proceso constructivo, que lo tengo antes de este. Ahora, en el momento en el que nosotros hacemos esto, la zapata en este extremo ya no puede levantarse o ya no se levanta tanto, y nosotros podríamos asumir que nuestros esfuerzos en el suelo se han uniformado, ¿no? Y al uniformarse, obviamente, nosotros ya podemos extendernos en la dimensión de la zapata tanto en esta dirección como en la dirección perpendicular. Nuestros esfuerzos van a ser uniformes de cualquier manera. Y luego procedemos con el diseño de las dimensiones de nuestra zapata. O sea, sabiendo ya que nuestros esfuerzos en el suelo van a ser prácticamente uniformes, ya podemos aplicar cualquier teoría de falla de las que he mencionado, asumiendo ese comportamiento.
Tengo en mi página web, y se los voy a dejar en la descripción, tengo en mi página web un programita donde ustedes pueden hacer el cálculo de las dimensiones de la base de su zapata en función de estas teorías de falla. Una vez que ustedes han encontrado las dimensiones de la zapata, valga decir de paso que cuando ustedes van a encontrar las dimensiones de la zapata, tienen que trabajar en estado límite de servicio. Ahí. O sea, nuestras cargas tienen que estar no mayoradas. Tiene que ser una vez la carga muerta más una vez la carga viva sin mayorar. Una vez que nosotros tenemos las dimensiones de la zapata, nosotros entramos ya al análisis de la resistencia del hormigón como tal. Para realizar el diseño de nuestro hormigón, ahí sí tenemos que utilizar nuestras cargas mayoradas o en estado límite último. Y es por eso que yo he anotado este PU acá y este esfuerzo U que denota límite último en el suelo. O sea, cuando nosotros vayamos a diseñar esta zapata, tenemos que mayorar las cargas 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva. Y una vez que hacemos eso y cargamos este sistema, bueno, antes de cargarlo necesitamos crear un modelo matemático que lo podamos calcular. Esto puede parecer muy complejo de calcularse si lo vemos de esta manera, pero nosotros podemos simplificar las cosas asumiendo lo siguiente. Nosotros podemos imaginar un modelo matemático que sea mucho más sencillo, imaginando que las columnas son apoyos. Sé que esto es raro porque en realidad las columnas son las que transportan la carga y el suelo es el que recibe la carga. Pero podríamos, para propósitos de simplificación, imaginar que nuestras columnas son apoyos y que la reacción del suelo es en realidad la carga. Y todo dibujado de esta manera, ya es mucho más simple calcular. Sé que puede ser un poco raro, pero es bastante práctico. Entonces, una vez que nosotros calculamos las solicitaciones de este sistema, ya es muy fácil hacer el diseño de la viga de equilibrio. Entonces, algo que no quiero pasar por alto. Ustedes dirán, pero a ver, un momento. Aquí esta zapatita se está extendiendo hacia la derecha, entonces tendríamos que tener aquí una viga en voladizo y tendríamos que tener también una carga en este sector que también esté yendo hacia arriba. Es cierto, pero bueno, solamente en parte, porque en realidad todo este sistema de esfuerzos va a ser resistido por la zapata misma. La viga vamos a hacer que solamente nos resista los esfuerzos de esta zapata, y los esfuerzos que vengan de la zapata concéntrica van a ser resistidos enteramente tanto por el acero como por el hormigón solamente de la zapata, y no por el acero que nosotros le pongamos a la viga. Ok, entonces nosotros podemos truncar nuestra viga de equilibrio aquí. De hecho, nuestra viga de equilibrio no está pasando hacia este otro lado, ¿no? Entonces es un modelo bastante válido. Bien, entonces una vez que tenemos este modelo, nosotros nos vamos al análisis de solicitaciones. Esto ya es, digamos que obvio de cómo lo vamos a obtener. Si no supieran, entonces tienen que irse a estudiar un poquito de estructuras isostáticas. Pero más o menos este es el diagrama que ustedes van a obtener, donde nosotros tenemos tracción de las fibras superiores en el momento negativo, que yo generalmente lo dibujo invertido, ¿no? Mucha gente me pregunta por qué los diagramas de momento los dibujo invertidos, porque generalmente los diagramas, en el lado que se bota el diagrama es el lado donde yo tengo que poner el acero. Si el diagrama aparece botado hacia arriba, yo sé que el acero lo tengo que poner arriba para absorber este momento. Y lo mismo abajo. Entonces, una vez que yo dibujo los diagramas de momento y de cortante, del único que me tengo que ocupar ahora es del diseño del acero longitudinal y del acero transversal. Y eso ya es bastante fácil. Bueno, siempre que se tenga la teoría clara, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los diagramas de momento y cortante, que les invito a ustedes a comprobarlos, obviamente aquí este es un diagrama muy cualitativo, pero si ustedes le ponen valores, es bastante sencillo de obtener. Y una vez que ustedes tienen estos diagramas, nos vamos al diseño de acero. Para el diseño de acero longitudinal, concordante con los diagramas de momento que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a poner el acero arriba, como les había dicho, y adoptando este como el momento crítico. Este momento MU es el que vamos a utilizar para el diseño del acero. Ahora bien, para nosotros determinar las dimensiones de esta viga, no tenemos, digamos, una regla de prediseño de vigas de equilibrio, como tenemos reglas de prediseño para vigas de entrepiso, por ejemplo. O sea, si nosotros estamos diseñando una losa, generalmente la altura de la viga va a ser L dividido entre 10 o L dividido entre 12, donde L es la luz más crítica de toda nuestra losa. Generalmente nosotros hacemos eso, y ese es un buen rango para iniciar nuestro diseño de vigas.
En vigas de equilibrio no existe eso. ¿Por qué no existe? Porque depende mucho de la cantidad de pisos que tengamos, depende mucho de las luces. Bueno, son varios factores que van a entrar en juego acá, del tamaño de la zapata también. Y ya no se puede tener, digamos, una reglita para decir cuánto va a ser esta altura de viga. Entonces, lo que yo hago personalmente es lo siguiente. Yo tengo un momento último acá, ¿sí? Se supone que cuando yo estoy entrando a diseño de vigas, y esto es parte de la teoría de vigas que también la tengo publicada en mi página web, se las voy a dejar también en la descripción. Cuando yo hago el diseño de una viga, yo tengo varios parámetros que conozco de una sección de viga independientemente de la solicitación a la que está sometida. O sea, una sección de viga tiene solamente, en base a las medidas de la viga y a la resistencia del concreto y a la resistencia del acero que yo voy a utilizar, independientemente de la cantidad de acero que yo vaya a utilizar, de acá yo puedo sacar varios parámetros. Por ejemplo, puedo sacar el momento máximo que puede resistir mi viga sin necesidad de acero a compresión. Podemos nosotros obtener el acero máximo que podemos colocar en nuestra viga sin necesidad de colocar acero a compresión. Todo eso está en función a los conceptos de cuantía balanceada. Ahora, a partir de este pequeño dato, que ustedes lo pueden obtener a partir en mi página web, lo explico bastante bien, este datito del momento máximo. A partir de este dato, que es el máximo momento que me puede resistir la viga sin acero a compresión, yo puedo determinar la dimensión de mi viga por tanteos. Tengo un programa en mi página web donde yo introduzco todos los datos y me da todos estos resultados, ¿no? Yo introduzco los datos de ancho de la viga, altura de la viga, cantidad de momento solicitante, resistencia de los materiales. Entonces, si ustedes van ingresando todos esos datos, aquí por ejemplo, le ponemos resistencia del concreto, 25 megapascales. Resistencia del acero, 410 megapascales. ¿Qué otros datos necesitamos para poder calcular este momento máximo, que es el momento máximo resistente de la viga? Necesitamos el ancho de la viga, necesitamos la altura efectiva de la viga, no necesitamos acero, básicamente necesitamos solamente la sección, y con estos datos nosotros ya podemos obtener un phi por el momento máximo, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata? Lo que yo hago es ir tanteando entre estos dos parámetros. Básicamente, yo el ancho de la viga lo puedo considerar como que fuera un tercio del alto efectivo de la viga. Y lo único que voy a ir variando es entonces la altura efectiva de la viga. Yo voy variando la altura efectiva, ¿sí? La voy variando más, menos, ¿no? Voy tanteando. Pueden pasar de una viga de 20 por 40 e ir incrementando, de tal manera que este phi por el momento máximo esté más o menos por acá. A medida que yo voy creciendo la viga, el phi por el momento máximo también va resistiéndome más, o sea, va siendo mayor, y va a llegar un momento en el que phi por el momento máximo va a sobrepasar el momento último. Una vez que phi por el momento máximo sobrepase a mu en una proporción donde este vaya a ser un valor de más o menos un cuarto de mu, o sea, cuando phi por el momento máximo sea más o menos aproximadamente 4 tercios de mu, digamos, entonces ahí yo ya percibo que las dimensiones de mi viga son adecuadas. ¿Qué estoy logrando con esto? Estoy logrando que mi viga no necesite acero a compresión para su diseño. Es bueno que todas las vigas que ustedes vayan a diseñar no necesiten acero a compresión. Y al momento de incrementar la viga, lo que estoy haciendo es incrementar el brazo de resistencia de mi viga de tal manera que solamente necesite acero a tracción para poder resistir el momento último. Una vez que mi phi por el momento máximo haya sobrepasado a mi momento último, a este punto, en una magnitud de un cuarto o un tercio de mu, entonces yo ya puedo estar seguro de que esa es la dimensión correcta de mi viga, y a partir de ahí ya puedo diseñar el acero. Una vez entonces que tengo las dimensiones de mi viga, aquí ya voy a tener las dimensiones de B y de D, lo único que tengo que hacer es introducir en el programa la solicitación de momento, y a partir de esta solicitación de momento voy a encontrar el acero en mi viga, y este acero lo voy a colocar acá arriba. Muchas veces se hace el decalaje del acero y demás, pero muchas otras veces se coloca el acero de extremo a extremo y se lo deja ahí, obviamente con los ganchos, por ser una viga altamente isostática, y acá abajo se coloca acero mínimo, ¿sí? Acero mínimo de la viga. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer el diseño al cortante.
el diseño del cortante, nosotros en los diagramas de corte podemos ver que el cortante es bastante fuerte en este sector. Por tanto, los estribos acá, como en el video de proceso constructivo, que si quieren lo ven de nuevo, van a ver que los estribos en este sector, cerca de la zapata excéntrica, son bastante seguidos, ¿no? Valga recalcar que los estribos no entran hasta aquí. En realidad, la columna que venga desde acá, tiene que continuar con sus estribitos hasta abajo preferentemente, ¿sí? Entonces la viga termina sus estribos en la cara de la columna, tanto a este lado como a este lado, ¿no? Y el primer estribo se coloca de medios. Bueno, toda la teoría. Entonces yo tengo estribos muy seguidos acá y estribos más holgados en este sector. Puede que incluso no se necesiten estribos acá si el cortante es lo suficientemente bajo, como se muestra en el diagrama de cortante aquí. Generalmente en el diagrama de cortante de este tipo de vigas el cortante es casi nulo en este sector. Por tanto, la viga puede no necesitar estribos, en cuyo caso nosotros podemos acá colocar estribos constructivos simplemente para poder amarrar nuestro acero longitudinal. Ahora, me dirán ustedes, pero un momento, la zapata ya no resiste cortante, y eso es cierto. Podríamos nosotros asumir que la zapata nos va a resistir todo el cortante, pero si ustedes hacen un corte longitudinal o un corte transversal acá, se van a encontrar con un elemento que está más o menos así, que es como una T invertida. Y si ustedes recuerdan, en el diseño de vigas T generalmente se asume que el cortante es absorbido solamente por el alma de la viga. Entonces lo mismo hago yo. Simplemente asumo que la viga va a asumir todo el cortante y que el hormigón de la zapata está solamente para absorber netamente los esfuerzos de flexión y de cortante perpendiculares a la viga. Y con eso ya tengo terminado el diseño. Voy a dejarles un videito de diseño acortante igual en la descripción y un diagrama de flujo de diseño acortante también en la descripción para que ustedes tengan todas las herramientas listas para poder diseñar su viga. Y con eso termina la explicación de casi media hora, pero espero que les haya sido útil. Nos vemos entonces en un siguiente video. Chao.